Listo. Buenos días con todos. Quisiera primeramente agradecer esta invitación a poder exponer nuestras experiencias de Ecuador en lo que tiene que ver con los cultivos intensivos. De igual manera, agradecer a los participantes, a cada uno de ellos, por el interés en obtener conocimientos actuales de experiencias, prácticas, fracasos y sobre todo reactivaciones de este gran sector que se está iniciando acá en Ecuador, ¿no? Y por último, expresar pues un cordial saludo de parte de nuestro rector, el doctor Johnny Pérez, el cual pues se siente muy contento de que la universidad, a través de la carrera de Ingeniería en Acuicultura, pueda llegar con desafíos al mejoramiento de esta producción que poco a poco se va encaminando ya con buenos protocolos en equilibrio con la naturaleza y sobre todo con el éxito deseado. Bien, empezamos. La siguiente. Bien, básicamente hay que tomar siempre la parte negativa, las experiencias, para poder ir avanzando, ¿no? Y una de ellas, pues, es la debacle en la producción intensiva, en lo que tiene que ver con nuestra provincia, sobre todo lo que es a los cantones costeros, ¿no? La mayor cantidad de este tipo de unidades de producción se encuentran en Arenillas y en Huaquillas, ¿no es cierto? Y básicamente algo en Santa Rosa. Entonces, ha habido muchos problemas y por ende muchas pérdidas económicas, muchos de los cuales se deben principalmente al desconocimiento del desarrollo de este tipo de actividad. La falta de asesoría técnica, porque existen pocos técnicos que trabajan en esta área que poco a poco va cambiando, ¿no? A mayor cantidad de veces de producción, se va contaminando un poco más nuestro suelo, si es que no realizamos las debidas bioremediación, en este caso de su suelo, ¿no? Al ineficiente manejo de la larva, a la mala preparación de las piscinas, en este caso para la producción de eventos, que es lo principal en este tipo de actividad. El exceso de balanceado que se da de acuerdo a las tablas de alimentación y que en estos sistemas de producción, en este caso, no funciona, porque se alteran los fondos con demasiada cantidad de materia orgánica y eso va a producir pues metabolitos tóxicos y por ende enfermedades y la muerte de muchos camarones. Sobre los bajos procesos de nitrificación, ¿no? De la parte que va de amonio a nitrito, a nitratos, ¿no? Hay un estancamiento en la base de nitritos que no la pueden manejar. La mala calidad de agua y suelo, la presencia de radicales tóxicos como los que se usan, los herbicidas, por ejemplo, en el cultivo de arroz. Nosotros tenemos en esta zona mucho arroz y se queda bastante de esos radicales que después son camaroneras y nos afecta en la sobrevivencia y crecimiento de los proyectos acuícolas, ¿no? Los malos drenajes, porque esto es un ciclo cerrado, las malas producciones y las pérdidas económicas y sobre todo los impactos, la salinización de los suelos, porque acuérdense que son tierras dulces y a veces se trata con pozos, en este caso de salinidad de 5, de 8, de 10 ppt, lo que vuelve a ese terreno inservible, ¿no? Todo proyecto acuícola debe estar encaminado a en su momento desaparecer sin dañar, en este caso, nuestros ecosistemas. Siguiente. Por ello, por ello hemos traído una propuesta, ¿no? De innovación tecnológica, justamente con el desarrollo de estos cultivos, pero a nivel trifásico, ¿no? Para mejorar en tiempo las cosechas cada 2 meses, ¿no? Y obtener un mayor control en cada una de las producciones. Por eso es necesario, cuando recién se va a iniciar este tipo de actividad, pues hacer unas verdaderas obras de infraestructura que tengan lo básico, ¿no? Las piscinas, pero sobre todo su reservorio
y su pozo sedimentador o piscina de sedimentador, ¿no? De tal manera de que con el ciclo cerrado podamos hacer el SAS, ¿no? Un sistema de recirculación en acuicultura apropiado, ¿no? Porque acuérdense también que esto es cero recambio de agua, cero recambio. Simplemente aumentamos los caudales de agua por estratificación, más nada. Bien, este tipo de sistema consta básicamente de tres piscinas, ¿no? La piscina de precría, de cría y la de engorde, ¿no? Ya en algunas camaroneras de unidades de producción intensiva ya se han hecho en estos pases, ¿no? Tienen que ir a nivel escalonado y entre piscina y piscina, ¿no? Se hacen con puertas de salida, pero serían pases de agua, ¿no? Ya no son lo normal de 1 metro 20, sino son espacios de 3 metros, en este caso de ancho, ¿no? Para que el animal pueda, con un colchón de agua de la siguiente piscina, pueda pasar el camarón de 8 gramos, pueda pasar el camarón de 20 gramos, ¿no? Para finalmente cosecharlo en la piscina de engorde, ¿no? Y poder llegar a 30.000 libras, en este caso por hectárea, en camarón, digamos, de 20 gramos, o a 20.000 libras de camarón grande, ¿no? Que puede ser entre 30 y 35 gramos. ¿Por qué nos votamos ahora a hacer eso? Por cuestiones de precio, ¿no? El precio de camarón mediano no está muy bueno acá en Ecuador. Por eso nos ha tocado ya no tanto sacar con densidades altas, ¿no? Sino más bien algo que sea productivo, ¿no? Y podamos recuperar el capital de la producción y ir recuperando poco a poco lo de la inversión, ¿no? Acá en Ecuador ha sido duro al inicio recuperar, en este caso, la inversión. Estamos hablando de unidades de producción entre 500.000, 1 millón, hasta 2 millones de dólares, que ha sido, en algunos casos, se les ha visto difícil de poder obtener esos rendimientos, ya que no han podido hacer unas buenas producciones, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas principales y por eso, con esta alternativa, ¿no? Vamos a mejorar la producción y sobre todo vamos a incentivar al que el camarón apretado en una piscina, ¿no? Al pasarlo, no sé si se dan cuenta, al doble, por lo menos, ¿no? Al doble de su área, va a tener esa reacción de muda y sobre todo de crecimiento fuerte, que puede llegar a los 3 gramos, ¿no? Cada vez que lo hagamos ese pase, puede llegar a los 3 gramos y prácticamente estamos ganando en tiempo, estamos ganando en recursos humanos, estamos ganando en recursos económicos, ¿no? Siguiente. Para ello es necesario siempre, siempre monitorear lo que es la calidad del agua. No, no podemos simplemente sembrar y ir cada semana a monitorear. No, los monitoreos en este tipo de sistemas son diarios. Y antes de sembrar tenemos que tener una base más o menos de cómo está la calidad del agua del pozo. Siempre el pozo, ustedes saben, la calidad del agua es mala. Por eso es necesario pasar el agua de pozo a un reservorio para poderlo tratar. Y de ahí del reservorio, sí, poder enviar esa agua tratada ya con todas las características necesarias que necesita el camarón para que no tenga ningún problema. Entre los rangos recomendados, por ejemplo, de salinidad, está de 0,5 a 35 ppt. Yo personalmente trabajo en menos de 3 ppt, ¿no? Considerando tener menos problemas en presencia del vibrio, ¿no? Sobre todo el vibrio paremolítico, que se desarrolla en salinidades un poquito más altas, ¿no? Entonces, cuando trabajo con baja salinidad, más bien tengo problemas de toxicidad de nitritos, tengo problemas de hongos, pero no tanto como es el problema de vibriosis. En cloruros se expresa pues Van Wiel y Scarpa de que debe estar mayor a 300. Los cloruros casi no existen en el agua de pozo, por eso es necesario adicionar, en este caso sales, sobre todo sales minerales, ¿no? No existe el sodio, o sea, sí existe, pero en muy bajas cantidades, ¿no? Lo que es el magnesio, el calcio, el sodio, y la relación que tiene que ver con la dureza, ¿no? Más bien son aguas blandas. Si hablamos, por ejemplo, de la dureza del calcio,
que debería ser mayor a 100. A veces tenemos en 70 miligramos por litro. Lo mismo el magnesio, un poco bajo. Por eso es necesario adicionar, porque lo necesita, ¿no? Para su intercambio iónico, lo necesita en su muda, ¿no? Y este es uno de los principales problemas que hay que solucionar. Por eso toda la semana hay que poner vitaminas y minerales en el balanceado y sobre todo minerales en el agua para ir mejorando su calidad y que pueda ser aprovechado durante toda la corrida y sobre todo en las mudas. La alcalinidad también debe ser mayor a 100. Igual aquí nos manejamos con 69, 70 aproximadamente, ¿no? Entonces, en dureza y alcalinidad es necesario trabajar con materiales calcáreos, ¿no? Ideal sería con hidróxido de calcio, pero tenemos muchos problemas en intensivo porque se nos sube el pH, a veces a 13, a veces 14 de pH, lo que induce pues a las algas a saltar, sobre todo las verdes, y a reproducirse con más facilidad y en el futuro pues tener problemas de oxígeno, tener problemas de calidad de agua, ¿no? Entonces es necesario usar un buen material calcáreo, un buen carbonato de calcio que sea muy fino, no de malla 100, no de malla 300, si es posible, de malla 700, 800 hasta malla 1000, ¿no? Sí tenemos esos productos aquí en el Ecuador y personalmente a mí me ha funcionado, entre más fino el carbonato actúa mejor en la columna de agua y en los fondos. También hay parámetros que se debe considerar ya en las piscinas, en los estanques, ¿no? Por ejemplo, la temperatura. A veces nosotros tenemos condiciones muy frías, ¿no? Que la temperatura nos llega a 18 grados en el ambiente, pero el fondo de la piscina nos llega aproximadamente a 22, a 23 grados centígrados, lo que lo pone un poco letárgico al camarón, tiene problemas en su alimentación, tiene problemas en su muda, ¿no es cierto? Entonces, hay que replantear, en este caso, los tratamientos cuando estamos en ese aspecto. El oxígeno también es la variable más importante de todo el cultivo, ¿no? Que yo diría, ¿cuál es la variable más importante? El oxígeno. El segundo, el oxígeno, y el tercero, el oxígeno. Es lo principal para que el ecosistema se mantenga en equilibrio. ¿El oxígeno de dónde viene? En los ecosistemas intensivos viene de los aireadores. Por eso tiene que ser optimizado. En este caso, el ingreso del oxígeno en las piscinas. Y hay que también ayudarle con la productividad natural, ¿no? A veces se descuidan nuestros técnicos y no hacen la productividad natural, no hacen el cultivo de fitoplancton, no hacen zooplancton. Entonces, lógicamente, tampoco van a tener ventos o va a tener ventos en poca cantidad. Y lo que más consume un camarón, y es a diario, a cada rato, es el área bentónica. El pH también es muy importante, que varía entre 6 y 9. Hay que considerar algo, el del oxígeno, perdón, me estaba olvidando. Lo normal es 7, pero en intensivo no lo tomamos como 7, sino como 8, ¿no? Es lo normal y cuando ya nos aparecen oxígenos de 4 miligramos por litro, ya le tomamos mucha atención porque estamos sobre el 50% de la concentración. Entonces es indispensable también hacer los tratamientos y no esperar que nos llegue a 3, que nos baje a 1, ¿no? Donde sí vamos a tener problemas de mortalidad, ¿no? La alcalinidad, como ya lo dije, estaba entre 100 y 150. Generalmente tenemos aguas blandas. El calcio es muy importante, que debe estar entre 60 y 120, lo que casi no existe en los intensivos, por eso hay que adicionar calcio. A veces nos confundimos con un camarón flojo, de textura blanda, pensando en que está mudando y sigue mudando, y no es así. Cuando no tiene la cantidad de calcio necesario, la muda se hace, el endurecimiento, en este caso la cutícula se hace más larga, ¿no? Por ello es necesario antes de que mude, pues hacer echar una buena cantidad de carbonato de calcio, ¿no? Los nitritos, nitratos, amonio, son metabolitos, en este caso, sobre todo el nitritos y el amonio, metabolitos que se pueden convertir en tóxicos, ¿no? El amonio no debe pasar de 0,1 al igual que el nitritos, pero
En la actualidad y en la realidad, se lo podría decir, a veces tenemos un amonio de 8, un amonio de 6, ¿no? Y el nitrito un poco más bajo, un nitrito de 2, un nitrito de 4, ¿no? Pero tenemos que actuar inmediatamente. Cuando ya se nos suben los niveles de 0,1, ¿no? Y ya llegamos a 1 por lo menos, 1 miligramo, no es que va a matar al camarón, pero ya hay problemas de calidad de agua, problemas de nitrificación, se está estancando los nitritos y no pasan, en este caso, a nitratos, y por eso es necesario activar ya en esa piscina pues la bioremediación, ¿no? Más bacterias para que le ayude, en este caso, a solucionar el problema del ciclo del nitrógeno. De igual manera, el hierro se presenta mucho en este tipo de sistemas de producción, pero con una buena bioremediación también podemos captar, en este caso, metales pesados, ¿no? Yo trabajo mucho con una bacteria sacada del manglar, ¿no? En la cual pues se sabe, ¿no? Que el manglar y su entorno pueden, en este caso, captar metales pesados. Y hemos considerado eso y hemos encontrado hierro y hemos suministrado y posteriormente revisado en los análisis y nos hemos dado cuenta que en cuestión de 8 días a 10 días baja totalmente la concentración de hierro. De igual manera, debe haber presencia de fosfatos, nitratos, fosfatos. El dióxido de carbono no debe pasar de 10 miligramos por litro y sobre todo el sulfuro de hidrógeno, lo que llamamos el olor a huevo podrido, no debe existir. Pero a veces atarrayamos y ¿qué nos trae? Un fondo negro, un fondo que nos da mal olor, que sabemos que es gas sulfídrico, ¿no? Y que sabemos que está en altas concentraciones. Y nosotros no debemos tratar, debemos prevenir, siempre debemos prevenir para evitarnos los tratamientos y más bien llevar un control, digamos, en las piscinas normal, estable, de calidad de agua. Bien, la preparación de piscinas es muy importante en el campo de los intensivos, ¿no? Primeramente, se requiere una desinfección natural que nos va a dar, en este caso, un secado del estanque a la luz natural, ¿no es cierto? Con los rayos solares va a desinfectar, va a resquebrajar inclusive el suelo, ¿no? Y se va a oxidar ese suelo, va a cambiar de negro, se va a cambiar a su color normal. También es necesario hacer las limpiezas de maleza, a veces el entorno, como es agua dulce, se cultiva solito, naturalmente, la maleza, pero ni siquiera en el muro podemos usar herbicidas, ¿no? O mata malezas, porque de alguna manera, con la lluvia, de alguna manera, va a contaminar nuestros estanques. Hecho esto, también, si que quedara pozas, hay que eliminar los depredadores. El principal depredador es la millonaria, o a veces la tilapia, que ya está presente en todos los canales, ¿no es cierto? Y para ello, entonces, habría que se puede usar en la mayoría de veces, cloro granulado sobre todo, que se desactiva muy rápidamente y en cuestión de 2 horas ya mata los depredadores. Y esos depredadores no hay necesidad de sacarlos porque eso se va a convertir en materia orgánica y ya con la bioremediación que vamos haciendo desde el inicio, desde la preparación de piscina, más bien nos va a ayudar esa descomposición a activar cualquier nutriente que necesite, en este caso, en la formación de la productividad primaria, ¿no? Otro aspecto para la preparación de las piscinas es encalar las zonas dañadas, las zonas donde no hay movimiento de agua y son zonas con fondo negro. Si es en lo posible, se hace un rastreo, se pisotea, como se dice vulgarmente, ¿no? Y posteriormente se encala, ¿no? Y de ahí sí, antes de llenar las piscinas, hacemos el cambio de los filtros de los cuadros de malla, ¿no es cierto? De acuerdo al tamaño, en este caso, que sean nuestros camarones, ¿no? El llenado de los estanques debe estar al 50% más o menos para realizar la siembra. Acuérdense que una vez que lleguemos al 100%, no vamos a estar recambiando agua, sino que con vamos a mantener la calidad del agua, ¿no? Con bioremediación, con aditivos, con productividad primaria, ¿no? El equilibrio de ese ecosistema para poder
para que no se presenten problemas en calidad de agua. Posteriormente del llenado o durante el llenado, ahí va el suministro de las bacterias, ¿no? Lo que es el flow bacteriano que ya tuvo que estar preparado 8 días antes, ¿no es cierto? Generalmente mis experiencias dan con la preparación inicial más o menos de 5 galones, de 5 a 10 galones de bacteria eh, puesta en un tanque de 1000 litros y llenado a 500 litros, a la mitad, ¿no? Y en el tiempo, la concentración que vamos queriendo, y como es al inicio, generalmente se echan 2 sacos de melaza, ¿no? Y se le da la vuelta y se tapa, porque estas bacterias son anaeróbicas, no necesitan oxígeno, con las que yo trabajo. Y después de 4 días se abre nuevamente y se echan 2 sacos más de melaza y se sube los niveles, ¿no es cierto? Se da la vuelta a todo y se sella. Y en cuestión de 4 días más, tenemos lista ya lo que vamos a agregar en Biofloc, ¿no es cierto? A veces nos llega, digamos, hasta 150 millones de unidades formadoras de colonia, que es la concentración ideal para que haga su efecto en el ecosistema. Y ni una bacteria patógena le pueda competir, ¿no? Es necesario también la fertilización durante la preparación de piscinas, porque necesitamos activar la productividad primaria. ¿Y cómo iniciamos? Fertilizando más o menos en una relación de 30 kilos por hectárea. ¿Y qué debe ser en esos 30 kilos? Un porcentaje de acuerdo al intercambio que hay entre nitrógeno y fósforo en esa piscina, tenemos que fertilizar. Echarle tanto de nitratos, tanto de fosfato, ¿no? Siempre lo que más se usa es fosfato. Nitrato casi que no se usa. Y sobre todo silicato. Silicato es necesario regar silicato para poder estimular el cultivo de algas café, pargo amarillentas, ¿no? Lo que llamamos las bacilariophysias, las diatomeas, las diatomeas, los cocinodiscos y todas las diatomeas que usa el camarón. Y esto es importante porque esa es la base del oxígeno que nos va a compensar lo que nos falta con los aireadores y nos va a ayudar también a bajar los costos de energía porque vamos a producir nuestro propio oxígeno. ¿Por qué no queremos algas verdes? Porque las algas verdes son más grandes que las café y sobre todo consumen más cantidad de oxígeno que las café y producen poco oxígeno. Entonces, no nos conviene al inicio, digamos, tener este tipo de algas. Aunque si llegáramos a tenerlas, las algas verdes son muy buenas, ¿no? Todas las algas son buenas, todo depende de su calidad y su concentración, ¿no? Pero mucha gente es difícil, se le hace difícil el manejo de este tipo de algas en sistemas acuidulces, ¿no es cierto? La evaluación del agua debe ser precisa entre fertilizamos hasta que coja, digamos, el bloom algal, estará pasando alrededor no menos de 7 días, que ya llegue a su punto de crecimiento de las algas, ¿no? Entre una semana, por eso tenemos que una semana antes, lo que llamamos la semana cero, desde ahí ya debemos ingresar con la preparación de piscinas en la semana cero, no el día que sembramos, no, mínimo debe ser una semana antes. Normalmente podría ser 2 semanas, sería lo ideal, ¿no? Y es importante en la preparación de piscina, antes de ingresar la larva, ¿no? Hacer una revisión de la calidad del plancton, ¿no? No solamente de manera cuantitativa, que a veces no nos sale mucho, sino cualitativa, ¿no? Haciendo un arrastre con una malla de 60 o 100 micras para poder identificar en laboratorio qué tipo de algas y en qué porcentaje se están presentando en nuestras piscinas. Y de paso, contar también la cantidad de zooplancton, porque esa es la idea. Acuérdense que zooplancton son organismos, animales que tienen, sobre todo el copepo, tiene alrededor de 55% de proteína. Entonces necesitamos incrementar los niveles de copepos que hay en el medio, ¿no? Porque esos en su ciclo van a morir, van a ir al fondo y eso se va a convertir en el futuro bento, ¿no? Entonces es importante
la revisión de la calidad del planto. Bien, ya una vez obtenida ya una buena preparación de la piscina, es necesario considerar algunos aspectos, ¿no? Sobre todo de la larva. Todo lo que tiene que ver con la larva, desde el inicio. Estamos preparando las piscinas, pero ya hemos viajado al laboratorio, ya sea aquí en Machala, ya sea en la península de Santa Elena, ya sea en el Perú, ¿no? Ya se ha revisado la larva y sobre todo hay que tomar en consideración ciertos aspectos como son de observación, de microscopía y sobre todo de transporte para poder llevar la larva desde el laboratorio hacia nuestros estanques. Dentro de la observación es importante ver las líneas genéticas, ¿no? Las líneas genéticas que están funcionando en ese medio. Porque a veces cierta línea genética ese mes no estuvo tan productivo, ¿no? Pero ahora le gana la otra línea. Entonces hay que estar en contacto con esa información para poder obtener larvas de esa línea genética para poderla llevar y no experimentar con otras líneas que están saliendo mal en ese momento de la compra, ¿no? Y podemos darnos cuenta también con la paridad de tallas y crecimiento, ¿no? Esto podemos ver algunas tallas cuando vamos a comprar la larva, ¿no? Y podemos decir, se dice muchas veces que hay mucha larva, pero la realidad puede ser otra. Y una de ellas es de que haya tenido problemas en sus estadios de la agricultura, en el pase entre Zoea 2 a Zoea 3 y de Zoea 3 a Misis 1, ¿no? Entonces, se demoraron en pasar y por eso van cambiando, se van ampliando los niveles de tallas, ¿no? Y al final tenemos eh, para pescar siquiera unas 10 tallas en ese estanque, ¿no es cierto? Pero en las piscinas nos va a dar muchos problemas, ¿no? Porque ya tuvieron una pequeña infección, se activaron los virus, ¿no? Entonces ya va con deficiencias, en este caso de salud o patológicas, y que el laboratorio lo sabe, ¿no? Muchos laboratorios serios lo que hacen ahí es mejor desechar esa larva porque va a complicar la producción. Y en los tiempos actuales, que hay escasez de recursos económicos y sobre todo con malos precios y salir mal, es para quedar hundido para siempre, ¿no? Entonces hay que considerar mucho la observación cuando vayamos a comprar larvas, ver la actividad, ¿no? Ver la actividad, el reflejo, a veces en el recipiente ponemos simplemente la mano y ya la larva comienza a irse para adelante, tiene una buena actividad motora, tiene buenos reflejos a movimientos externos, tiene buena coloración, se ven los cromatóforos bonitos, se ve una larva, en este caso, transparente. Se ve una larva transparente, entonces es necesario hacer una prueba de estrés también. Dentro de lo que es microscopía, ¿no? Es importante ver el desarrollo branquial. Aquí lo vemos al lado derecho, ¿no? Este desarrollo branquial tiene que ir acorde al pele. Aquí, por ejemplo, les he puesto a partir de pele 4, pele 5, pele 6, ¿no? Hasta pele 11, pele 12, ¿no? Donde tiene que tener un árbol ramificado de 8 niveles de lamelos branquiales, ¿no? De 8 niveles de lamelos branquiales. También es importante revisar los túbulos del hepatopáncreas, ¿no? Que estén normales, que no estén rugosos, que no tengan doble membrana y sobre todo que tengan lípidos en grado 4, es decir, full espacio con lípidos, con buena coloración y sobre todo que no estén deformes. La transferencia muscular es lo óptimo. De ahí nos va a dar ya nos va a dar un diagnóstico preciso de la calidad de la larva. Cuando la larva es translúcida, quiere decir que está en excelente salud. Cuando está media opaca, está estresada. Puede ser por infección o puede ser también por muda. Cuando está mudando también se estresa y cambia su coloración. Ya se pone así como media blanquecina, ¿no? Entonces, los cromatóforos no deben estrellarse, como decimos vulgarmente. Tienen que estar normal como puntos negros verdosos y no como estrellas rojas, ¿no? Entonces, es importante chequear, aquí podemos ver la larva, ¿no? En el cuerpo, por ejemplo, no tiene hongos, no tiene en sus partes tampoco, digamos, mutación de extremidades, ¿no?
vemos estos puntos negros verdosos normales, cuando está enfermo el camarón, pues aquí se ve estrellado, ¿no? Y lo más importante, el intestino lleno, el intestino grueso de la larva y sobre todo en el último apéndice, antes de los urópodos, ¿no? Aquí abajo hay unos puntitos como cromatóforos, ¿no? Son como 6 puntos que deben estar de coloración negro-verdosa y no estrellada, ¿no? En tiempos antiguos, cuando uno traía esa larva con cromatóforos extendidos, digámoslo así, teníamos problemas de 1 a los 15 días o a las 3 semanas, problemas de infección, en este caso por vibrio paremolítico, ¿no? El transporte debe ser real, no, como estamos usando buenas cantidades de camarón, densidades altas, no podemos traer la larva en fundas porque se nos va a estresar la larva. Tenemos que traerlos en tanques. Y por cada tanque de 1000 litros, ¿no? Debemos considerar unas 10 libras de biomasa, no más. 10 libras de biomasa, la talla también no importa, pero tiene que ser en la cantidad, solo hasta 10 libras, y bajarle la temperatura en el transporte lógicamente para bajar la actividad, bajar el metabolismo, para que no pierda energía, ¿no? Y el momento que va recuperando naturalmente su temperatura ambiental, ¿no es cierto? Se va activando, en este caso, hasta eso ya llegamos a la camaronera y podemos hacer, en este caso, la siembra directa, ya con una buena actividad. Bien, por ello también es importante la aclimatación. Muchos laboratorios nos dicen, no, que aclimátenos en la camaronera, porque ahí es mejor, y eso no es verdad. Siempre hay mortalidad en la aclimatación, sobre todo bajando de 30 a 1 o de 30 de salinidad, 30 ppt a 0, ¿no? A 0 salinidad. Entonces, es importante que esto se haga en laboratorio de una manera tranquila, suave, no menos de 2 días, ¿no? Para que no haya un impacto en la larva. ¿Y por qué evitamos el impacto así de hecho? Porque el camarón sufre en las defensas y lo primero que le ataca es a su sistema, o sea, a su sistema de defensa, ¿no? En este caso se estresa y de una actúa en el sistema de defensa, se le bajan, ¿no? Y ahí se activan, en este caso, los patógenos, ¿no? Los virus, bacterias, ¿no? Cada larvita, a lo largo de estos años, que hemos hecho incluso estudios moleculares y todo eso, nos damos cuenta que en la actualidad el camarón, todo camarón, viene con WASPO, viene con IHHNB y viene con NHP. Es mi criterio, ¿no? Mi criterio personal, porque si no, si le damos buenas condiciones a la larva, ¿no? Y en el Railway, por ejemplo, no va a pasar nada. Si le damos en el precría, igual. Ni siquiera conocemos lo que es mortalidad, a pesar que siempre hay mortalidad, pero no la vemos. Así cuando en los comederos no la vemos atarrayando, ¿no? Todo depende de las condiciones, pero ya hay un efecto. Qué sé yo, se fue la luz más de 1 hora, ya hay un efecto. Ya comienza a barbear el camarón en intensivo. Y si no hacemos algo, ese camarón se va a morir. Y si lo recuperamos a la 1 hora y media, que todavía podemos salvar, ese camarón ya le afectó la falta de oxígeno. Ya se activó, no sé, el WASPO o el IHHN, HNB o el NHP. Eso lo vamos a ver en los próximos días o en las próximas semanas, cuando ya nos presente enanismo, falta de crecimiento en los camarones, o ya se nos presente una infección, ¿no es cierto? O ya veamos el hepatopáncreas blanquecino, ¿no es cierto? Y eso suele suceder hasta en juveniles, ¿no? Entonces es importante hacer toda esta aclimatación en el laboratorio, considerar que se le dé artemia salina durante todo el ciclo. Es importante también evitar malas fuentes de agua. Ya viene la pesca en el laboratorio y ¿qué hace? El laboratorio no tiene buena agua dulce, tiene el agua potable que a veces tiene cloro, entonces solicita tanqueros de agua. Pero esos tanqueros en la mayoría de veces, en la península sobre todo, península de Santa Elena, estos tanqueros se proveen de agua de pozo y esos pozos, esa agua no es tratada. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta al recibir la larva?
tomando los parámetros y nos sale que en amonio tiene 8, que en nitritos tiene 4, ¿no? Y recién estamos llevando la larva y ya tenemos problemas de metabolitos tóxicos. Y decimos, esa larva, y ya la larva está en el fondo, pero decimos, esa larva está mala, y a veces no es la larva, son las condiciones de calidad de agua de transportación. Entonces, por eso yo siempre que voy a comprar larva, siempre les digo que está bien que compren el agua, pero esa agua tienen que tratarla con anticipación, ¿no? Ponerla en un tanque, qué sé yo, y ya dejarla lista para luego llenar los tanques de transporte que nosotros vamos a llevar desde el laboratorio hacia la península, hacia nuestra camaronera. Y lógicamente tomando las variables de amonio, de nitrito y sobre todo de oxígeno. Otra cosa, la larva sabía venir media así. Ustedes saben que en niveles de calidad, en mala calidad de agua, el oxígeno también se afecta, baja. Yo a veces recibía la larva en 3.6, 3.8 miligramos por litro, algo inaudito. Entonces, teniendo la botella de oxígeno al lado, a la par, pero por más oxígeno que le pongamos y la calidad del agua se ha dañado o se está dañando, no va a funcionar, ¿no? Entonces también, por último, si voy a comprar larva para mi camaronera, ¿no? Puedo potenciar la artemia salina, ¿no es cierto? Puedo, lo que le van a dar a mi larva, o puedo darles más, una caja, 2 cajas más de artemia para que sean suministradas a mi larva, ¿no? En el sentido de que mejore con esa proteína animal, mejore sus condiciones y cuando yo la vaya a sembrar, pues esté en excelentes condiciones de salud. Entonces, miren, les traía aquí para pasar, por ejemplo, de 35 a 25, es más o menos el 3% por hora, y en lo que nos conviene a nosotros, que es menor a 5, ¿no? Se baja el 1%, en este caso, cada 2 horas, el 1%, y eso no lo podemos hacer, no lo podemos sostener. Imagínense, son 10 horas que tendríamos que estar aclimatando en la camaronera, así que nos llega a 5 y tenemos 0. No tenemos la cantidad, no tenemos el espacio y no tenemos el alimento también, porque cada vez que hacemos un bajón, esa larva se estresa y hay que darle automáticamente náupleo, en este caso de artemia, ¿no? Hay una complicación en el balance iónico osmótico, ¿no? Y de repente también hay que suplirle con ciertos minerales que estamos sacando de una salinidad alta y que con la salinidad baja no los tiene. Entonces, son consideraciones que hay que tomar en cuenta y no simplemente esperar la larva. Mucha gente que dice, ya, envíeme 2 millones, 3 millones y lo esperamos en la camaronera y no hacen ningún monitoreo antes de la compra, durante la compra y posteriormente de la siembra, ¿no? Entonces, es importante monitorear todo lo que tiene que ver con la compra de larva. Bien, una vez ya transportada, ya la llevamos a los Rayquay, ¿no? Ya la llevamos a los Rayquay. Lo primero que hacemos es, lo decía, se levantan las tapas, se mide sobre todo el oxígeno, temperatura, amonio y nitritos. Si están en buenas condiciones, excelente. La larva tiene que estar incluso activa, ¿no? Moviéndose por todos lados, ¿no? Por eso es necesario cuando llega, alzar un poquito los difusores del oxígeno, ¿no? Y con una malla ir al fondo del tanque, ¿no? Para raspar suavemente el fondo y elevar a la superficie del tanque qué es lo que se nos presenta. A veces encontramos larva muerta, larva, digamos, estresada, pero bastante. A veces nos sale 1 libra, por ejemplo. 1 libra nos sale en esa malla que cogimos, ¿no? Entonces, esa larva es muy difícil que se recupere. Es muy difícil. Mucha gente dice, no, mejor sembremos que esa larva se va a morir. La siembran y vuelve a morir, ¿no? Entonces es necesario, lo que les he puesto aquí abajo, la revisión de la larva muerta también. Para ello hacemos una cama, ¿no? Del nivel de agua, supongamos que sea metro, a 50 centímetros ponemos alguna estaca y templamos una malla roja, tipo cama. Y ahí es donde vamos a depositar esa malla, esa tiene que ser de 3 metros de largo por unos 2 metros, ¿no? Para que depositar la larva que vamos sacando del tanque, abrirla un poquito en la malla y si está en buenas condiciones se va a abrir
Y si realmente les digo que ya esa no se recupera, se va a quedar ahí, no se va a mover, ¿no? Entonces, es fácil para nosotros determinar el porcentaje de mortalidad, ¿no? Después de unas horas o al día siguiente, a primera hora, se extrae todo ese producto, esa biomasa, ¿no? Y se la pesa. Y de acuerdo a la cantidad del pelegramo, ¿no es cierto? Ya determinamos qué cantidad de larva se murió, qué porcentaje se murió, ¿no? Lógicamente, si ya sabemos que está estresada la larva, debemos comunicar al laboratorio. Mire, la larva llegó así y llegó con estos parámetros de calidad de agua y es probable que la larva no dé. Entonces ya le digo con anticipación para si es que hay que reponer a futuro algún porcentaje, ¿no? Para que ya lo sepa de antemano, ¿no? Porque es para evitar que la piscina quede mal sembrada. Si a veces sucede eso de que compramos 1 millón para esa piscina y resulta que solo nos quedaron 400.000, no podemos dejar con 400.000, porque nuestra idea era sembrar 1 millón. Entonces, al día siguiente tenemos que compensar, o máximo en esa semana, compensar la cantidad que se murió, ¿no? Y dando los mismos elementos de monitoreo no porque viene nueva larva, ya está excelente, ¿no? Nosotros no debemos confiar, pero ni en nosotros mismos. En el tema de acuicultura hay que ser bien desconfiados y hay que actuar con probidad y sobre todo observación para poder obtener buenos resultados, ¿no? Bien, lógicamente cuando ya tenemos sembrada la larva, es necesario hacer monitoreos, ¿no? Los monitoreos, los monitoreos en las piscinas, en la unidad de producción intensiva, y más aún si es hiperintensiva, tienen que ser diarios, tienen que ser diarios. Hay que hacer una revisión diaria, en este caso, del estanque. No tanto estar atarrayando, sino del estanque, ¿no? Cuando estamos en RESWI, ¿no? Hay que determinar al día siguiente, sobre todo que sembramos, dar por las orillas, porque la siembra que se hace, la larva se va a la orilla, ¿no? Ahí permanece una semana, a veces hasta dos, ¿no? Por eso se alimenta solo a nivel de la orilla a 2 metros más o menos, ¿no? Y el balanceado, pues, movido un poco o disuelto un poco en agua, para que una que nos alcance y otra es para que con el viento, pues, no se nos vaya, en este caso, a los muros. Entonces, la revisión debe ser diaria. La programación planctónica debe ser semanal. Yo no puedo esperar, digamos, a recién prepararme para fertilizar, para hacer bacterias. Siempre se hace 8 días antes, ¿no? Cosa que cuando ya toca, ya tenemos todo listo. Entonces ahí nos evitamos problemas de futuro. ¿Qué pasa? Que no fertilizamos y eso nos retrasamos una semana. No va a haber incremento de zooplancton y por ende, si está bajo el fito, está bajo el zoo, lógicamente el vento se nos va a disminuir, ¿no? Y eso va a afectar en la alimentación porque no vamos a compensar ese solo 50 que le vamos a dar, ya sea peletizado o predigerido. Entonces, ahí tenemos que darle más balanceado, se nos va a aumentar la conversión alimenticia, se nos va a aumentar los costos, ¿no es cierto? Entonces, es necesario, básico, en este caso, programar todo lo que es la productividad primaria. Y no solamente en régimen, también en precría, también en cría y también en engorda. Me dirán, pero el camarón grande no come fitoplancton ni zooplancton. Sí lo sé, pero sí come bentos. Y el fito y zoo es parte de la parte bentónica que a través de las bacterias que le echemos van a transformar todo eso, ¿no es cierto? Entonces, y para el equilibrio ecosistémico del estanque, ¿no es cierto? Vamos a tener mejor oxígeno, vamos a tener estable el pH, no vamos a tener estrés en nuestros animales, se va a desarrollar normal el cultivo, ¿no? Entonces, y los parámetros físicos, químicos y biológicos van a estar normales, que es lo que se quiere, ¿no? Si ya detectamos algo que está fallando, inmediatamente hay que hacer un patológico, hay que hacer un microbiológico, un estudio de plancton, un estudio de eventos, ¿no? Eso es indispensable.
hacerlo por lo menos una vez a la semana, pero en lo posible, si tenemos problemas, tendríamos que hacerlo pasando un día. Y toca para ver qué tratamiento hacemos, si subimos o no el alimento, si fertilizamos más, si bajamos los niveles de bacterias. De pronto hay un nivel excesivo de bacterias probióticas en el estanque y nos están consumiendo demasiado oxígeno. Acuérdense que el oxígeno es consumido del 15 al 20% por el camarón, un 35% por el plancton, ¿no? Y un 50% por las bacterias. Por eso a veces cuando echamos mucha cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Y no hace sol y no hay buena productividad primaria, vamos a tener problemas de oxígeno, ¿no? Entonces hay que tomar en consideración siempre mantener un superávit de kilogramos de oxígeno por hora, digámoslo así, fertilizando, produciendo, en este caso, productividad primaria. Bien, hay que considerar también la alimentación de alta proteína. Eh, ya les decía yo en el caso de la aclimatación, que la larva ya está moribunda de los cambios fuertes y si no le damos nada, la larva se muere. Si le damos balanceado, va a durar un poquito más, pero se va a morir, ¿no? Pero parece que la proteína animal que tiene, en este caso la Artemia salina, que es del 65% aproximadamente, reactiva totalmente. Entonces, bajo ese principio, ¿no? Si yo voy a trabajar, yo tengo una camaronera que tiene 8, digamos, de salinidad, un ejemplo, ¿no? No puedo trabajar con 30, 35% de proteína, porque ese animal no va a estar fuerte. Necesito meterle más proteína animal, en este caso, para mejorar su sistema inmunológico. Y de hecho lo va a hacer. De hecho lo va a hacer porque la respuesta va a ser que va a estar más fuerte, en este caso, frente a todas las patologías que se puedan presentar, ¿no? En alguna ocasión, yo sembré en un semillero 10 millones por hectárea, pensando sacarlo en un mes, ¿no es cierto? Pero hubo problemas de lluvias del invierno, nos demoramos 3 meses y medio. Recién pudimos transferir, ¿no? Lógicamente el camarón llegó a 3,5 gramos porque estaba apretado, ¿no es cierto? Pero tuvimos que aumentar la biomasa de bacterias, tuvimos que mejores controles, algo nunca visto en intensivos. Ya era parte de un hiperintensivo, ¿no es cierto? Pero había algo interesante que yo pude percibir y es que había problemas de sólidos porque lógicamente había más desechos, ¿no es cierto? Y de paso se tapó el desagüe central y tuve casi que 2 días con problemas un poquito de oxígeno, ¿no? Entonces yo decía, ya con este problema se va a activar o bien el WASPO o bien el IHHNB o en este caso el NHP. Hicimos muestras patológicas, ¿no? En el cefalotórax, ¿no? Y pudimos apreciar grandes cantidades de depósitos calcáreos, ¿no? Que son prueba de que está activado fuerte el WASPO. Y cogíamos el camarón de 3 gramos, 3 gramos y medio, estaba sanito. Los cromatóforos normales, los urópodos normales, ¿no? El hepatopáncreas, no estaban los túbulos deformes, la cantidad de lípidos estaba buena, ¿no? Estaba como retenido. Afloró la mancha blanca, pero acuérdense que no se muere de mancha blanca, sino de una enfermedad secundaria, en este caso la vibriosis, pero no se destapó en vibriosis. Entonces, y apliqué, en este caso, mayor cantidad de proteína animal. Por eso puedo decirles, ¿no? Que dependiendo de las circunstancias, de la densidad, de los tipos de sistema de producción, ¿no es cierto? A veces es necesario incrementar la proteína al 50%, pero a veces no hay 50%, o es demasiado caro. Uno de 50% puede costar $200 el saco y se nos va a elevar los costos. Entonces, ahí aplicamos el alimento predigerido, hacemos nuestras propias tablas, ¿no? Y ese 50 pues le damos con harina de camarón, le podemos poner harina de hueso, todo lo que es, en este caso, animal, para llegar al 50% de proteína.
Y en ese sentido también, lógicamente, con las bacterias. Las bacterias son las que van a transformar ese balanceado, ¿no? No es que lo vamos a aplicar de una vez, nosotros hemos esperado el proceso. Siempre digo, el proceso de las bacterias más o menos son de 8 días, ¿no? Y en 8 días tengo listo ese balanceado predigerido para darle, en este caso, al camarón, y lo hemos comprobado en los comederos, donde barre prácticamente este tipo de alimento, ¿no? Bien, necesariamente en los Redis damos 12 dietas de balanceado, porque así viene de laboratorio, ¿no es cierto? Viene la alimentación cada 2 horas, cada 3 horas, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos mantenemos para que el animal, en este caso, no sufra, ¿no? Aparte de ello, que va a comer las áreas bentónicas, y eso le va a ayudar bastante. Es importante el manejo de calidad de agua y suelo, que ya lo hablamos, la inoculación de biofloc, que va a ser mayor o menor dependiendo de cómo se presente en este momento, ¿no? Que estamos monitoreando. El monitoreo de parámetros físicos, químicos y biológicos es necesario. La revisión de consumo de oxígeno en kilogramos de oxígeno por hora es necesario, muy necesario. Para eso aplicamos lo que siempre nos enseñó Binatea, el doctor Binatea, ¿no? De que con los tubos determinar cuánto consume el camarón, cuántos kilos de oxígeno consume el plancton y cuántos kilos de oxígeno consumen las bacterias, y en base a esa proporción ya sabemos cuántos HP necesitamos y cuántos aireadores necesitamos también. Y de todo eso podemos rebajar máximo un 30%, ¿no? Con la ayuda, en este caso, de la productividad primaria. No, no podemos alcanzar el 50%, el 100%, pero sí podemos aplicar el 30%. Se los digo porque yo he sido minucioso, medir si es posible, a veces 4 veces, 5 veces en el día, ¿no? Para ver qué pasa con el sol, qué pasa en la oscuridad, ¿no? Y he logrado determinar inclusive que la hora clave para identificar problemas en el fondo es 11 de la noche. Porque si ahí tenemos menor a 4 o inferior a 1 o inferior a 3 o a 2, tenemos tiempo. Menor a 1 estamos fregados. Pero si tenemos en 2 miligramos por litro, tenemos tiempo para mover un poco, hacer nuestros tratamientos, y a las 5 de la mañana es la nueva toma, que debe ser mejor que el de las 11 de la noche, ¿no? Lo normal que se aplica es agua oxigenada, ¿no? Pero aparte hay que mover el agua, ¿no? Entrada y salida. Pero ustedes comprenderán que ahí no hay recambio de agua. Entonces los movimientos de agua son súper pequeños. Ya tenemos que tener en la compuerta de salida, ¿no? Un tabloncito de unos 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Para mover el agua y que ingrese, ¿no? Por eso, cada vez que dejamos de llenar el reservorio, ¿no? Recién apagamos la bomba. No podemos apagar la bomba con un reservorio que esté a la mitad. Tenemos que darle, así sea de noche, de madrugada, para siempre hay que tener el reservorio de agua a full. Siempre, para evitar, en este caso, problemas de oxígeno. Bien, ya para los estanques de precría, también ya usamos otro tipo de alimento, ¿no es cierto? Pero en el monitoreo pues es parecido al anterior, su revisión, su programación bentónica, pero aquí ya le podemos bajar, en este caso, el porcentaje de proteína al 40%. Pero para bajar un poco los costos y mejorar la calidad del producto, ¿no? Lo trabajamos con alimento predigerido, haciéndolo nosotros mismos, porque esto no se aconseja que cualquiera lo haga, porque puede haber deficiencia, ¿no? En la cantidad de harinas que ustedes le pongan, ¿no? Y puede hacer que no les crezca mucho, puede hacer que el camarón no lo pueda digerir muy bien. Entonces, es importante primero informarse bien antes de hacer, en este caso, un predigerido. Por lo menos 8 dietas diarias que deben estar presentes en los estanques de precría para, una, no dañar nuestros suelos, dos, para ayudarle a la alimentación
siempre hay un porcentaje que se queda, hay 3 tallas, ¿no? El pequeño, el mediano y el grande, que no es mucha diferencia, pero existe, ¿no? Entonces hay que darle que el pequeño también consuma el alimento. De ahí todos van a consumir la parte bentónica. Por eso siempre que monitoreamos vemos el contenido intestinal de color negro o negro con café o negro con verde, ¿no? Que nos está diciendo que está consumiendo el bento, ¿no? El camarón es como un puerquito, pasa comiendo, sube a comer al plato, ¿no? Está comiendo, comiendo, termina de comer y baja. Y sigue comiendo en el fondo. Por eso a veces cogemos un camarón, tiene la mitad negro y la mitad café. Entonces, él no para de consumir, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando tenemos un fondo malo? Igual lo va a comer, porque ese es su destino de alimento, ¿no? El fondo. Ya cuando tiene mucha toxicidad, metabolito, ya no se acerca a ese fondo malo, pero sí los débiles. Y por eso a veces encontramos camarones enfermos, medios débiles, porque esos se quedan ahí, y ahí se mudan y ahí se mueren, ¿no? Y es lo que va a salir en el desagüe central, en las observaciones que vamos a hacer día a día. Entonces, aquí también es importante el manejo de calidad de agua, el manejo de los flóculos, eso es importante, ¿no? A veces nos confundimos los sólidos de suspensión con los flóculos, ¿no? Los sólidos son parte, en este caso, de las partículas del suelo, que son removidas, lógicamente, por los aireadores de paleta, ¿no? Pero esto no debe suceder, y si sucede, tenemos que tratarlo, en este caso, máximo en un tiempo de 48 horas, ¿no? Lógicamente, puede ser más, pero de acuerdo a mi protocolo, yo pienso que no debería ser más para evitar complicaciones, ¿no es cierto? Y se puede, utilizando bacterias en una buena concentración, y cuestión de 48 horas, está, no es que se desaparece, está abajo, como floculado, y las bacterias se encargan luego de sacarle algún provecho, ¿no? A esos sólidos y ponerlos disponibles, que sean biodisponibles, en este caso para las algas, para la producción de productividad primaria. Los desagües centrales son importantes, ¿no? Intensivos y desagüe central puede llegar al fracaso. Las compuertas de desagüe no son en sistemas semi-intensivos, son para desagüe. Pero en intensivo, casi las compuertas son para pesca. Los desagües prácticamente del material malo se hacen todos los días por el desagüe central, que generalmente es de 8 pulgadas. De acuerdo a la literatura, de 6 pulgadas, 8 pulgadas, yo trabajo con 1 metro de diámetro y 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, todo se llega ahí y se lo extrae desde el fondo y tenemos una mejor captación de estos sólidos malos que nos pueden traer problemas en la calidad de agua, ¿no? Es como un tipo de alcantarilla, digámoslo así, pero no cuadrada, sino redonda, ¿no? Con un diámetro, en este caso, de 1 metro. Muchos técnicos ya están trabajando con esto y no necesariamente con tubos de desagüe que van a la compuerta, sino con bombas de 6 pulgadas eléctricas, ¿no? Que se accionan simplemente con un botón, ¿no? Lo que es la tecnología. Aplastamos y vemos simplemente la coloración turbia, ¿no? Cuando ya desaparece, apagamos. Pero ahí no muere. Hay que esperar que los aireadores sigan enviando al centro todos esos sólidos, todos los desperdicios, todos los desechos, ¿no? Y regresar después de 2 horas, qué sé yo, y volver a aplastar y nos va a seguir saliendo. Y así tenemos que más o menos tratar esa piscina con 2 desagües, con 4 desagües, con 8 desagües, o desagües cada 2 horas. Todo depende del material que exista, ¿no? Porque no podemos fallar, hay que eliminar ese material que nos hace daño en la piscina. Ya, esto en los estanques de precría, ¿no? Ya sacamos camarón de 8 gramos, ¿no? Y ese camarón de 8, como esta es una propuesta de innovación tecnológica, lo pasamos por compuertas de 3 metros de ancho, lo pasamos a otra piscina de cría
con un colchón de agua que puede ser aproximadamente de unos 30 centímetros. La idea es que no se estrese mucho al caer, ¿no? Y, lógicamente, los niveles en la infraestructura deben estar bien considerados para que pueda caer y quede seca completamente el riesgo y quede seco completamente el estanque de precría, quede seco el estanque de cría, ¿no? Para poder hacer esto. No podemos contar porque en este caso simplemente lo pasamos, pero con todo ese manejo que estamos realizando, ¿no? Al final vamos a tener una buena producción, tal vez del 80%, ¿no? Entonces, es importante hacer todo este tipo de cosas y de manejo, perdón, en los diferentes estanques, en este caso de producción. Ya, de acuerdo a la tabla de alimentación, como les decía, si hoy día me toca dar en una piscina, yo trabajo así, me toca dar 6 sacos de balanceado, porque así le toca, qué sé yo, el 3% de la biomasa. Y eso se aplica en semi-intensivo, pero en intensivo, y peor en hiperintensivo, no podemos hacer eso. No podemos porque en poco tiempo va a haber demasiada materia orgánica que las bacterias no van a poder, en este caso, transformar esa materia orgánica, ¿no? Y ya se ha comprobado eso, exceso de materia orgánica. Entonces, ¿qué? Pero eso cuando no se produce productividad primaria. Entonces, cuando se produce productividad primaria, y sobre todo las áreas bentónicas, ya no es un problema. Podemos dar el 60% de alimento o el 50%, ¿no? Y esos costos de producción son significativos. A veces gastamos $10,000, 10,000, más, $20,000 en una piscinita nomás, ¿no? ¿Cuándo podemos gastar, en este caso, la mitad? Y a la vez que gastamos menos, mantenemos en buen estado nuestras piscinas, ¿no? Hay camaroneros que tienen sus invernaderos completamente atorados con tanta materia orgánica, más de 1 metro de materia orgánica, y no pueden hacer ni siquiera limpieza, una fuerte limpieza, porque está la estructura del invernadero. Tendrían que desbaratar, y como esos plásticos ya tienen más de un año, digámoslo así, se van a dañar, ¿no? Ustedes saben que el invernadero está costando más o menos entre 25 y $30,000 el hectárea, ¿no? Entonces no podemos acudir a estos gastos, ¿no? Porque es muy caro estos invernaderos. Incluso cuando dejan de sembrar, dice, ya me caí 3 veces, dejan seco los invernaderos. ¿Qué va a suceder? Con soles fuertes se va a quemar ese plástico y con vientos se van a romper, ¿no? Y con la lluvia también, ¿no? Y va a quedar todo desastroso. Entonces, para ellos, si ya no se va a producir, es necesario meter un poco de agua, porque esa agua, el agua va a permitir darle humedad al plástico, va a sudar en los soles fuertes y lo va a mantener su condición en buen estado, ¿no? Eso hay que considerar. Hay muchos camaroneros que han errado y no tienen un invernadero, tienen toda su camaronera destrozada en lo que son invernaderos, ¿no? Y el solo hecho de sacar toda esa estructura cuesta dinero. O sacar todo ese plástico cuesta personal, camiones, movilización, ¿no? Entonces, imagínense, para cada actividad hay que pensarlo 2, 3 veces. Y sobre todo, siempre lo que yo le digo, incluso a mis estudiantes, usar el sentido común de las cosas, ¿no? Porque con ello vamos a obtener grandes beneficios, ¿no? Y sobre todo, como las experiencias que ya hemos tenido, ¿no? Y metiéndole sentido común a las cosas, al protocolo, porque uno les está explicando un protocolo, pero la idea es que lo mejore, que sea mucho mejor, más eficiente, se gane más, se invierta menos y sobre todo la condición ambiental se mantenga. Lo mismo para los tanques de cría, ¿no? Ya aquí vamos a sacar ya camarón de 20 gramos. Si el precio está bueno en 20 gramos, pues excelente, ¿no? Hemos tenido precios de $1.15 de 20 gramos, drástico, $1.15, ¿no? Entonces, esto motiva a dejar botado el sistema, ¿no? Por eso es necesario sacar camarón grande porque nos va a dar el doble del precio, o tal vez un poco más, ¿no? Esa es la idea.
Bien, aquí vamos a hacer revisión de camarones, programación igual de la parte bentónica. Aquí ya podemos bajar un poco la proteína, 35% proteína o 30% de proteína. Aquí ya le bajamos a 6 dietas de alimentos. En este caso, podemos usar la alimentación, digamos, eléctrica, ¿no es cierto? Los alimentadores, que ya se los gradúa para 6 tipos de dieta. Lo malo es que estos equipos están alrededor, digamos que hay de toda marca, ¿no? Pues digamos que están alrededor de $4,000, ¿no? Y en una piscina de media hectárea, ¿no? Se deben usar por lo menos unos 4 o 3, ¿no? Entonces la inversión es fuerte, ¿no? Toda inversión en camaronera, por eso llega a veces a los 500,000, al millón y medio, a los 2 millones, todo depende del área. Los módulos que se tenga, en este caso, en cada unidad. Estoy hablando solamente de un módulo ahorita. Rewi, recría, cría y engorde. Es un solo módulo. En una unidad de acuacultura pueden haber 5 módulos, pueden haber 10, pueden haber 100 módulos, ¿no? Y son manejables. Son manejables de tal manera de que todo hay que hacer, en este caso, una buena programación. Ya antes de sembrar tenemos que saber cuánto se nos va de balanceado. Tenemos que saber en cierta semana qué porcentaje de sobrevivencia vamos a tener, ¿no es cierto? Y vamos a finalizar con X libras de camarón y con un gasto de balanceado menor. Es decir, una conversión alimenticia por lo menos de 1.5 libras o kilos para producir una libra o kilo, en este caso, de camarón, ¿no es cierto? Eso ni siquiera a veces se da en semi-intensivo. Cuando sacaban camarón de 20 gramos, apenas sembrando 10 camarones por metro cuadrado, es decir, 100,000 camarones por hectárea, ¿no? Se llegaba a conversiones alimenticias a veces de 3 a 1. Es decir, si pescaban 20,000 libras, necesitaban 60,000 libras de balanceado, ¿no? Pero ¿qué pasaba? No es que es al final, sino que supongamos que hay una muerte del 30% intermedio, y al final llegamos a 60,000 libras de balanceado. Pero esas 30,000, esos animales que murieron, ¿no? Le pasan la factura a los vivos, porque finalmente hay que ponerle a alguien ese balanceado, y solamente se va a ver reflejado por los camarones vivos y no por los muertos. Por eso es importante, como les digo, hacer una buena prevención. A mí no me gustan, por ejemplo, los tratamientos. La prevención es lo ideal. Llevo 9 años sin usar medicados, sin usar antibióticos, solamente en base a prevención. Por eso las condiciones fuertes más han sido en toxicidad por nitritos, ¿no? Más ha sido en toxicidad por amonio, ¿no? Por hongos, sobre todo el Fusarium SP, ¿no es cierto? ¿Qué? Por Vibrio, ¿qué? Por Whitespot, ¿qué? Por NHP, ¿no? Pero todo se basa en un plan, dijo alguien maquiavélico, no es así. Es un plan excelente que cada uno lo podemos mejorar, ¿no? Para mantener las condiciones de vida, sobre todo en buen estado. Bien, entonces, aquí ya en los tanques de cría usamos, como les decía, el 35%, igual hay que revisar todo lo que es desagües, la revisión del oxígeno, y sobre todo aquí ya pasan camarones de 20 gramos. Si el precio está bueno, simplemente aquí paramos todo y vendemos, y seguimos produciendo. Porque a medida que pasamos el de 8, ¿no? Ya está pasando en esa piscina el de 4. Y así vamos avanzando. Entonces, cada 2 meses o 2 meses y medio estamos pescando, ¿no? Estamos pescando. Pero si el precio no es conveniente, ¿cuál sería el precio conveniente? El que siempre lo manejamos en primera instancia, que son mínimo 10 centavos por gramo. Si el camarón es de 10 gramos, $1. Si el camarón, como está ahorita, de 20 gramos, debería costar $2. Y como les dije, valía $1.15. Yo creo que ha subido ya ahorita a $1.25, pero no llega. No llega porque para producir de pronto gastamos $1.25.
y salimos tablas y perdemos tanto tiempo y no hemos podido avanzar. Y hay que cambiar esa mentalidad. No, en esta podemos, caemos. En la otra podemos, caemos. No, tenemos que ya programar bien, en este caso, de acuerdo a las condiciones económicas, climáticas, ¿no es cierto? Para poder tener excelentes resultados. Bien, asimismo, los estanques, en este caso, se me fue, de engorde. Ya, los estanques de engorde, ¿no es cierto? Asimismo, hay que hacer revisiones, pero ya podemos bajar, aquí sí, ya la proteína y sobre todo podemos bajar el porcentaje de biomasa, en este caso de la alimentación, ¿no? Ya podemos bajar, en este caso, al 1,5%, ¿no? Que si no tenemos productividad primaria, ese animal no nos va a crecer. A no ser que tengamos, como ya lo vamos a ver al final, ¿no? Una baja densidad de siembra, ¿no? El manejo de flóculos, los parámetros, los desagües, todo es igual. Y aquí vamos a cosechar, en este caso, camarones de 35 gramos. Bien, como les decía, el factor de conversión es importante, la relación que tiene con kilos de balanceado versus kilos o libras, en este caso, de carne de camarón, ¿no es cierto? Lo normal es sobre 1,5, ¿no? Pero en condiciones de semi-intensivo. Ahí no hacen productividad primaria, simplemente meten agua, entonces no hay problema, diríamos, ¿no? Si fertilizamos, podríamos fertilizar fuertemente, pero como son piscinas de 10 hectáreas, no es de una, de 15 hectáreas, se va a gastar bastante fertilizantes, bastantes insumos, ¿no es cierto? Y por eso no activan, en este caso, la productividad primaria. Pero en cultivos intensivos es necesario, si no, se nos va a subir de pronto a 3, de pronto a 4, lo que es el factor de conversión. Y prácticamente vamos a cerrar y todavía debiendo a las plantas de balanceado, ¿no? Hay muchos camaroneros aquí en la provincia del Oro que han tenido grandes mortalidades. La primera, la segunda y la tercera corrida se han caído y tienen una deuda fuerte, en este caso de alimento balanceado. Bien, para ello necesitamos un buen control de las enfermedades, ¿no? Como les decía, básicamente el camarón, de acuerdo a los años de experiencia, no, ya nos viene con WASPO y HHNB y NHP, sobre todo a partir o después de la mancha blanca, ¿no? Acuérdense que utilizamos una genética basal, perdón, donde escogíamos los mejores, pero no les cambiábamos nada, simplemente los mejores, los más fuertes, los que soportaron. Y esos fueron nuestros primeros reproductores buenos, ¿no? Que podían enfrentar, en este caso, a estas enfermedades, digámoslo así. Y posteriormente sacamos el F1 de esos reproductores, luego se criaron de la larva a adultos, sacamos la F2 y F3, no sé por qué F iremos, pero la calidad de la larva es muy buena actualmente, ¿no? Pero ya se ha hecho mucha experiencia y se concluye que sí viene en estado pasivo con WESPOI, HHNB o NHP, porque realmente necesita simplemente el camarón tener una mala condición de lo que sea, alimento, calidad de agua, fondo, oxígeno, para que el camarón se estrese, baje sus defensas y se activen, en este caso, el virus. No sabemos si se activa el virus del WASPO. En mi caso se activó el virus del WASPO cuando sembré en semillero 10 millones por hectárea. Se activó y estaba tan fuerte, pero no daba signos de mortalidad, no daba, y salían cuando estaba de 2 gramos,
salían alrededor de casi 2.500, 2.300 camarones por lance, ¿no? Una cosa fantástica, ¿no? Y si no le subíamos todo, ¿no? Por ejemplo, lo que es bacteria, no controlamos lo que es bacteria, rapidito se nos dañaba el agua, ¿no? Y yo que evitaba eso, tuve que trabajar, terminé, para que tengan una idea, gastando 10, 14 a 16 tanques de 1.000 litros o toneladas, digámoslo así, de bacterias semanales. A veces lo hacía en 2 partes, ¿no? Que era lo más frecuente, a veces tocaba echarle una sola dosis. Y lógicamente el oxígeno se iba a bajar, ¿no? Entonces tuve que activar más kilogramos de oxígeno. Acuérdense que cada aireador de 2 HP, que tiene 4 paletas, solamente nos da alrededor un promedio de 2 kilogramos de oxígeno por hora. Entonces, en esa cantidad era un poco complicado mantener una buena productividad primaria, pero igual, ahí estuvimos. Teníamos discos X de 5 centímetros, algo para tirarse a morir. 5 centímetros. Sin embargo, se pudo estabilizar, ¿no? Gracias a la interrelación de las bacterias, lo que era productividad primaria, lo que era el desagüe central, ¿no es cierto? El no dañado del fondo al controlar la materia orgánica con los desagües centrales, ¿no? Entonces, toda esta serie de actividades favorecieron, en este caso, a la salud del animal, a pesar de que estaba presente en una densidad demasiado alta. No porque yo quise, no fue involuntario, vino el invierno y simplemente no se pudo sembrar en ese momento. Tuvimos que esperar 3 meses y medio con esa semilla. Imagínense, 3 meses y medio que ya se arregló todo y se pudo recién transferir. Lógicamente, al transferir a los otros estanques, ese camarón se pegó de iniciada una buena estirada. ¿Qué ganamos entre 1 y 2 semanas? Y eso es dinero en balanceado, dinero que nos ahorramos en personal, que nos ahorramos en productos, ¿no es cierto? Porque cada semana hay que echar productos. En este caso, para mantener la calidad del agua y del suelo y sobre todo la calidad del camarón, ¿no? Entonces, aparte, hay la vibriosis, que desde el principio, si vamos a construir nuestros sistemas de producción intensiva o hiperintensiva, debemos considerar pozos de agua dulce, debemos considerar extracción, siquiera 100, 120, 130 metros para poder encontrar el agua dulce. El agua dulce no está en nuestra zona, no está a 60 metros. ¿No? Hay unos que hacen de 100 metros, pero solo la bomba la ponen a 30 metros. Lógicamente, van a sacar agua salada, ¿no? Entonces, hay que buscar el agua dulce y ahí tenemos que llegar con nuestra bomba, ¿no? Con nuestra bomba para poder activar. A veces nos toca reactivar piscinas, como en mi caso, en la actualidad me ha tocado reactivar piscinas, pero lamentablemente tiene 6 de salinidad, ¿no? Entonces yo debo controlar mejor al animal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo darle más proteína para que en larva no pase que se le bajen las defensas y se vaya a enfermar y al final de la transferencia voy a tener solamente un 50% de sobrevivencia o tal vez menos, ¿no? Entonces, es importante el control de la vibriosis, ¿no? La vibriosis que la podemos ver para los estudiantes cuando se comienzan a extender los cromatóforos, ¿no? Normalmente es así, cuando ya hay una extensión, es porque ya creo que ha pasado las bacterias intracelulares y ya más bien hay una infección por vibriosis. Y el otro problema que tenemos en agua dulce, ¿no? Son los hongos. Y el hongo se da por mala calidad de agua. ¿Qué pasa si no tratamos el agua? Los sólidos, más los desperdicios, la materia orgánica, se van a producir, en este caso, hongos, sobre todo del género Fusarium, del género Lagenidium, ¿no? Y otros tipos, en este caso, de hongos, ¿no? Eh, el producto, el biofloc que yo trabajo, tiene aproximadamente 1.700 especies, entre bacterias buenas y hongos, ¿no? También tiene hongos naturales que provenientes, en este caso, del ecosistema de manglar. Sí, se está proyectando. Bien, sí, sí se está proyectando, tal vez.
¿Me A ayudas, ver, por favor? sí, sí, se está proyectando. A ver, estamos en manejo de patologías y toxicidad. Sí, sí está. Ah, ya, pensé que se había ido el internet. Bien, una vez conocidas las enfermedades, como les digo, es necesario el manejo de esta patología, de esta toxicidad. Y la principal que se presenta es la presencia de bacterias intracelulares, donde nos podemos dar cuenta a través de la observación de túbulos deformes, túbulos con doble membrana, túbulos con poca cantidad de lípidos, y estos lípidos con mala coloración, oscura, deformes, y estos túbulos, incluso hasta con doble membrana, ¿no? Con doble membrana. Entonces, cuando tenemos presencia de bacterias intracelulares, simplemente nosotros aplicamos una mayor cantidad de flow bacteriano, ¿no? Para contrarrestar la presencia de una posible infección que se podría dar. El camarón está sanito, pero ya vemos a través de los túbulos problemas bacterianos, ¿no? La presencia de gregarinas en el tracto intestinal es muy importante determinarla, ¿no? A ver en qué estadio. Acuérdense que son tres estadios: huevos, juveniles y adultos, ¿no? En los huevos se llaman gametocistos, y cuando solo hay presencia de gametocistos, pues recién se está iniciando una infestación por hongo. Pero resulta que no, que encontramos juveniles también, los famosos llamados trofozoitos. Encontramos gametocistos y trofozoitos de gregarina, quiere decir que ya está latente, en este caso, la infestación. Y si encontramos todo, gametocistos, trofozoitos y adultas en reproducción, quiere decir que hay una infestación total, ¿no? Y no solo en el camarón, no solo en el camarón. Eso quiere decir que en el agua, no hay millones, hay billones de esporas de gregarinas que tenemos que combatir, ¿no? Mucha gente se olvida del agua, simplemente combate solamente los parásitos en el camarón, ¿no? Hay muchos productos buenos, ¿no? En base al vendasol, mebendazol, para combatir este tipo de parásitos. Pero hay otras vías, ¿no? Yo personalmente trabajo con hidróxido de calcio, o la llamada famosa P24, que mucha gente dice, muchos técnicos, que es malo, que es muy fuerte. Sí es fuerte. Por eso no debemos pasar los 4 días. Tal vez un quinto día, ¿no? Para evitar que se nos laceren las paredes del intestino del camarón, ¿no? Entonces, con 4 días, 5 días no hay problema. Y posteriormente tenemos que aumentar ya de 1 litro a 2 litros de biofloc o de flow bacteriano en el alimento balanceado. ¿Para qué? Para repoblar nuevamente si es que ha causado algún pequeño daño, ¿no? Es importante hacer eso. El contenido intestinal entrecortado, que lo sabemos, la mayoría, pues, quiere decir que tiene gregarinas, ¿no? Está entrecortado. Café vacío, café vacío, café vacío. Hay parásitos. Y eso lo hacemos con, también al nivel de microscopio, podemos certificar. Esto es también con la presencia de depósitos calcáreos, como les indiqué anteriormente, presencia de camarón enano, pero no porque salga un camarón enano o pequeño o demasiado grueso, vamos a decir que ya tiene IHHNB. Tenemos que sacar los porcentajes presentes, ¿no? Y si pasa del 1%, ¿no? Hay que tomar mucho en consideración. Pero resulta que al hacer al hacer el monitoreo, encontramos un 5% ya de camarones con problemas de IHNB, ¿no? Entonces ya tenemos que actuar para que no se sigan incrementando, en este caso, eh, este problema en los demás camarones, ¿no es cierto? Es importante combatir esto. ¿Y cómo combatir este camarón? Pues bueno, tenemos que darle mejores condiciones todavía al camarón, sobre todo en su alimentación, ¿no? En su alimentación. Hepatopáncreas de color blanco, es importante determinar para evitar la presencia de NHP, y niveles altos de vibrio a través de la presencia de vibrio, en este caso en TCBS, ¿no? En cultivo. Es importante ver también el vibrio parahemolítico, ¿no? Directamente, ¿no? Pero
También tenemos el vidrio alginolítico, que muchas de las veces en la actualidad ya nos muta, ¿no? Y de colonias verdes que tenemos en la placa, se nos pasa en 12 horas, de colonias amarillas, perdón, del alginolítico, se nos pasa a verde en 12 horas. Quiere decir que ahí hay un radical tóxico que permite, en este caso, generar, ¿no? Esa transformación a esta patología, ¿no? Toxicidad. No, hay que controlar los incrementos de Bloom algal, sobre todo las algas verdes, que se producen a veces porque no nos damos cuenta, simplemente porque estamos en un pH sobre los 11, a 12, 13 de pH. ¿No? A veces hay demasiada cantidad de nitrógeno, ¿no es cierto? Y eso rapidito lo cogen las algas verdes, ¿no? Y se desarrollan con facilidad. Como son más grandes, son más bultosas. Y cuando no aplicamos también el silicato para motivar, en este caso, el incremento de las algas pardo amarillentas, café pardo amarillentas, ¿no? La alta presencia de sólidos en suspensión es importante controlar los niveles de esto porque en cada partícula sabemos que cada partícula es vector de contaminación, ¿no? En esa partícula puede haber muchos patógenos, puede haber virus, puede haber bacterias, puede haber hongos, ¿no es cierto? Y puede haber una transformación mala que prácticamente va a dañar la condición de calidad de agua. Y más aún que el camarón, para poder captar el oxígeno, tiene que filtrar agua a través de sus lamelos branquiales. Y es donde va a haber obstrucción por estas partículas, se va incluso a inflamar, va a estresar al camarón, ¿no? Cuando vemos a un camarón monitoreando con esto medio negro o verde, digamos, vemos al camarón oscuro, vemos oscuro, ya pues los cromatóforos se han activado y se permite ver oscuridad, porque ya hay un estrés fuerte, en este caso en el camarón, ¿no? Entonces, es importante bajar estos niveles de sólidos, como les decía, máximo en 48 horas, para que pase desapercibida esa presencia y más bien continuar con el cultivo normal. Es importante también el nivel alto de materia orgánica, ¿no? Las bacterias necesitan materia orgánica. En cero materia orgánica no pueden trabajar, pero hay un rango normal que se basa podría ser entre el 1 y el 2%, ¿no? Dependiendo del sistema puede llegar al 4% de materia orgánica, pero normalmente se trabaja con un 2%. Y cuando no hay materia orgánica en el sistema, en la preparación de piscinas, hay que echarle cáscara de arroz, algunos le echan incluso balanceados que no han utilizado para que luego las bacterias los descompongan, ¿no? Y se produzca, en este caso, la materia orgánica en buen estado y se pueda sacar los aditivos necesarios para la productividad primaria. Y para los niveles altos de metabolitos tóxicos, lógicamente, ¿cómo bajamos la toxicidad? ¿No? Tenemos que ver la fuente de origen. ¿Por qué están altos los niveles de nitrito, los niveles de amonio? ¿No es cierto? El gas sulfídrico, ¿qué pasó? ¿Por qué se elevó? Y en base a lo que consideremos que esa es la causa, atacar con un buen tratamiento, en este caso, para bajar los metabolitos tóxicos, que generalmente se inducen por la mala calidad del agua. Entonces, mejorando la calidad de agua con aditivos, desinfectando con cal, posteriormente echando una buena cantidad de bacterias para hacer una buena bioremediación, ya comienza a bajar los niveles de nitritos y de amonio. Bien, para ello se trajo esta innovación de producción escalonada, ¿no? En los cuales hay que considerar la producción en base a los costos de producción y al manejo económico. Es decir, de acuerdo al mercado, de acuerdo a la situación, de acuerdo de aquí hasta mayo, qué sé yo, hay que hacer un diagnóstico para ver cómo van a estar los precios, para ver si es conveniente producir, pero camarón pequeño, mediano o producir camarón grande. En la actualidad estamos entre el mediano y grande. El pequeño no funciona. Perdemos. Por más buena producción que se haga, en este caso se pierde. Entonces es necesario considerar estos aspectos
para poder iniciar y programar nuestros cultivos. Bien, para ello les he puesto una pequeña tabla. Esto es solo un módulo, ¿no? En todos los trabajos que he tenido, perdón, generalmente hay 2 módulos, 3 módulos, o sea, hay algunas piscinas, ¿no? Yo les he puesto solamente estos módulos de piscina y solo 1 hectárea, que es la piscina final, la de engorde, la que se va a pescar cada 2 meses, cada 2 meses y medio, ¿no? Entonces, más o menos se gasta en larva aproximadamente $2.000, sembrando 1.000.000. Estos gastos en base a 100 metros cuadrados, 100 larvas por metro cuadrado. También he traído la otra parte que es 250, 300 por metro cuadrado, ¿no? En este caso balanceado, miren la cantidad de balanceado que se gasta, ¿no? Casi $20.000. Silicato en menor cantidad, carbonato de calcio, fosfato, vitaminas y minerales, melaza, que es importante. El personal, le puse exagerado $3.000, 2 personas, digamos que 3 meses, eh, nos da más o menos $3.000, dando aparte la luz, porque la luz no es solo para este módulo, sino es para todos los módulos, pero digamos que se gastan 5.000, estamos alrededor de $33.000 en este caso como gastos, ¿no? Bien, en esa producción de 100 por metro cuadrado, se supone que van a quedar el 70% de sobrevivencia, ¿no? A 300, que nos va a dar 700.000 camarones por millón, ¿no? A 20 gramos nos va a dar 30.000 libras, ¿no? 30.000 libras, pero, ojo, en sistema escalonado. No podemos sacar de una manera directa, es un poco difícil, complicado, tendríamos que aplicar más oxígeno y otro tipo de tratamiento. Todo se puede, pero hay que adecuar la capacidad de carga de cada estanque, ¿no es cierto? Entonces, aquí poniéndole más o menos, en el mejor de los términos, $1.35, nos da una venta total de $40.000, ¿no? 40.500. Frente a los gastos que ya los vimos, 33.000, nos queda ingresos de 7.000 por corrida por módulo, ¿no? Con ganancia, en este caso, de 6 corridas, más o menos en 1 hectárea en el año, ¿no? Serían $44.000. Y para 5 hectáreas, para que salga, digamos, bueno, sería un manejo total de más o menos $220.000. En este caso, por módulos, por año, y en la cual vamos a tener 5 hectáreas de producción. Lo que nos dice que por cada dólar invertido en producción va a retornar $1.22, ¿no? $1.22, lo que prácticamente no lo hace muy aceptable, pero igual se gana poco, porque hay que tomar en cuenta, en este caso, la inversión, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta la inversión y, como les digo, debería ser por lo menos 10 centavos, en este caso, por gramo. Ahora vamos a ver la otra condición cuando trabajamos para sacar camarón grande. Aquí estoy hablando camarón de 12 gramos o de 20 gramos. Bien, trabajando con 300 por metro cuadrado, ¿no? Vamos a tener más o menos 400.000 por hectárea, ¿no? Que nos va a costar a la larga $800. Y así mismo, silicato, carbonato, fosfato, vitamina, melaza, es lo básico que necesita, en este caso, para poder trabajar en nuestras piscinas. La luz y biofos, lo mismo, 5.000 por hectárea, nos da un total de $26.000, ¿no? Y eso expresado ya en pesca, nos va a dar una sobrevivencia de 280.000 camarones, pero como hemos sembrado poco, igual con aireación, ¿no es cierto? Vamos a sacar camarones entre 30 y 35 gramos, ¿no es cierto?
que ya poniéndole bajo, podría estar en el orden de 2.5, que yo diría más o menos a 3 dólares. Pero bueno, poniéndole en 2.5 dólares, vamos a obtener una venta total de 53.750 dólares, ¿no? Con un gasto de 26.000 que ya vimos anteriormente, ¿no? Lógicamente aquí se va a gastar un poco menos porque la densidad es menor, ¿no? Vamos a tener, en este caso, imagínense, una ganancia ya no de 7.000, sino de 26.000 dólares, que cubierto así mismo en una hectárea, en el año serían 160.000 y en las 6 corridas prácticamente 800.000 dólares. Es decir, por cada dólar invertido, ¿no? Se va a retornar, en este caso, 2 dólares, lo que lo hace, pues, un proyecto excelente, ¿no? Con alta recuperación del capital invertido. O sea, ya se puede incluso estimar un porcentaje para ir rebajando lo que es la infraestructura y todo eso, porque de lo contrario es imposible. No se puede sacar en el año, peor en 5 años, 1 millón, 2 millones de dólares, que lo que se gastó para poder implementar todo este sistema, toda esta unidad de producción. Bien, finalmente vamos a considerar las lecciones aprendidas y las oportunidades, ¿no? Dentro de las lecciones aprendidas, ya con tanta pérdida, ¿no? Vemos que los sistemas de cultivo intensivo necesitan buenos protocolos de manejo y sobre todo hacerlos en ciclo cerrado, porque es agua que botamos, que pescamos, es, por no decir 100 veces mejor que el agua de pozo. El agua de pozo es incomparable, ¿no? El agua que le damos la vuelta en el sistema de recirculación acuícola, ¿no? Es de mucha mejor calidad. Y esa podemos moverla, no una corrida, ni dos, ni tres, podemos moverla años. Años podemos mantener esa calidad de agua simplemente poniendo lo que por evaporación se va, ¿no? Adicionando esa cantidad para mantener el agua suficiente para poder generar toda la producción. Lecciones aprendidas también se requiere, sabemos que debe participar personal técnico especializado. Muchos en nuestra provincia se meten a producir cuando no han experimentado este tipo de cultivos. Y lógicamente se estrellan porque les da mala, no pueden controlar calidad de agua, no pueden controlar vibriosis, no pueden controlar, en este caso, la toxicidad de nitritos, por ejemplo. Entonces, es importante que ingrese personal técnico o especializado en cursos como este, que siempre se aprende algo, ¿no? Yo siempre he dicho que yo lo que yo sé, tal vez un 50%, tal vez. El resto sigo aprendiendo. Cada día sigo aprendiendo más. Cuando voy a una charla de algo, extraigo, ¿no? Y son mis lecciones aprendidas también. No se debe utilizar el 100% de alimento, como le dije. Personalmente yo trabajo con el 50% porque aplico la productividad primaria en un 50%. Se deben realizar monitoreos diarios, no dejar abandonada los sistemas intensivos. Es a diario que lógicamente tendríamos que manipular, en este caso, sus condiciones. Hoy día les puedo dar 2 sacos de balanceado normal o predigerido, pero mañana tal vez me toque dar 3, o tal vez me toque dar medio saco, o tal vez un saco, ¿no? Todos los días pueden cambiar. No es como el cultivo semi-intensivo, que uno da la dosis 7 sacos diarios, toda la semana 7 sacos, a no ser que esté mudando, pero acá no. Acá hay que monitorear todos los días, ver si está comiendo, ver, a veces deja de comer el balanceado. Lo chequeamos, el camarón está sano, pero ¿cómo podemos comprobar por qué dejó de comer? Jóvenes y colegas, el intestino. El intestino grueso nos permite ver de que se está favoreciendo, enriqueciendo de todos esos nutrientes bentónicos que tiene el camarón, que tiene el fondo, perdón, y que lo hemos aplicado desde el inicio. Mientras que en uno fino nos damos cuenta que es pobre, no hemos activado. A veces lodo, todo color negro es lodo, pero como es como un puerquito, igual va a comer, algo ha de extraer, en este caso, de ese lodo. Se debe sembrar de acuerdo a la capacidad de carga. No puedo sembrar, qué sé yo, 200 camarones por metro cuadrado, cuando mi capacidad de carga solamente es para 100.
En la siguiente quiero sembrar 200, lógicamente, pero hay que preparar esa capacidad de carga. Hay que aumentar kilogramos de oxígeno, hay que aumentar, en este caso, más tanques de flow bacteriano, ¿no es cierto? Eh, lo que tiene que ver con proteína, de pronto ya no necesito 50, sino voy a necesitar un 60% de proteína, por lo menos al principio, para ponerlo fuerte el camarón, ¿no? Entonces, hay que sembrar de acuerdo a la capacidad de carga, o caso contrario, actualizar. Otra lección es que se producirá camarón grande o pequeño, como les decía, dependiendo del mercado, simplemente. Aquí no es que yo saco más libras por hectárea, aquí no importa las libras que saco, más, menos. Lo importante es que esas libras reflejen, mire esa diferencia. En una se gana 7.000 y en la otra se gana 26.000, ¿no? Y en la otra, por supuesto que estoy más tranquilo, porque estoy sembrando menos, tengo menos problemas, ya no invierto tanto porque se me van a bajar los costos de producción y voy a tener una excelente pesca, porque pocos son los camaroneros que se están botando a producir camarón grande. Claro que en semi-intensivo están produciendo camarón grande porque tienen grandes extensiones, pero en intensivo es complicado. Pero ya se lo está haciendo. Hay algunos colegas que lo están haciendo y sobre todo en la zona de la cuca, ¿no? Que es un problema que hay bastante contaminación. Sin embargo, con una buena bioremediación están sacando excelentes resultados, han aprendido bien, en este caso, los movimientos que se dan en el ecosistema y cómo equilibrarlos, ¿no? También no se debe abandonar, como les decía, una unidad de producción porque más cuesta reactivarla, en este caso, que abandonarla. Y se debe dar mantenimiento, por lo menos cada 6 meses o al año de cada parte que sea necesario, en este caso de la infraestructura. Y finalmente, oh, tenemos las oportunidades, ¿no es cierto? Las oportunidades que tenemos, ¿no? Podemos reactivar incluso en nuestra zona, ¿no? Mucha gente no quiere, ya perdió 3 veces, dice, no, yo no quiero saber nada. Se puede reactivar y se puede, en este caso, mover las cadenas productivas, más empleo, más movimiento en la zona, porque va a haber compra de insumos, ¿no es cierto? Va a haber producción en nuestras plantas descabezadoras, ¿no es cierto? Y se va a dar actividad, en este caso, pero con controles específicos, ¿no es cierto? Con personal capacitado. Entonces, hay bastantes unidades de producción que podemos reaperturarlas, ¿no? Porque también en base a esto va a mejorar las condiciones económicas de grandes grupos humanos, porque imagínense, en 5 hectáreas están trabajando, digamos, 4 o 6 personas, ¿no es cierto? Imagínense que ya haya más condiciones de trabajo, va a mejorar la economía de la zona. Se puede operar también con diferentes densidades de siembra, como le dije, puede ser de 100, puede ser de 400, de 250, ¿no es cierto? Dependiendo de los precios. La tecnología del Biofloc se encuentra disponible para hacer constantemente una bioremediación ecosistémica, ¿no? Y ahora en algún momento, ¿no? Poder dar un curso sobre esta tecnología de Biofloc, que la podemos hacer todos, sacar, extraer de cualquier lado para trabajar con las diferentes áreas contaminadas, ¿no? Y que nos ha dado excelentes resultados ya 9 años con nuestra tecnología. Se pueden bajar los costos de producción, lógicamente, sobre todo de balanceado, para obtener mejores producciones y también mejores calidad del ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a gastar menos en la siguiente corrida porque no tiene ya materia orgánica, ya no tiene esos lados malos, ¿no? Entonces ya vamos a dejar de usar incluso algunos productos. La larva de laboratorio en nuestro país es excelente, ¿no? Después de la mancha blanca fue duro, pero con esta tecnología de reproductores, el manejo de reproductores, pues ha permitido de que nuestra larva sea súper resistente. Ya el que se le enferma, como quien dice, ya es porque no fue a las aulas, ¿no es cierto? Porque en realidad todo se puede, no hay piscina mala para nosotros.
No hay piscinas malas, todo tiene su tratamiento, pero hay que ir al origen del problema para poderlo combatir. Y existen muchos eventos técnicos científicos, finalmente, como el del día de hoy y como los que han venido sucediendo, creo que es alrededor de 5 años, ¿no? Que aborda temas muy interesantes y necesarios para poder producir adecuadamente y sin dañar más que todo la parte ecosistémica, ¿no es cierto? Dando tecnología limpia, ¿no es cierto? Y sobre todo con profesionales experimentados, ¿no? Incluso que han venido eh, siendo participantes en todos estos eventos de Fondepes, ¿no? Yo agradezco a Fondepes por permitirme, en este caso, poder expresar mis experiencias y eso es todo, señores. Muchísimas gracias por su atención. Espero preguntas.